Mientras en la India se vive una ola de violencia generalizada contra los cristianos de todas las denominaciones, en Roma se está celebrando el Sínodo de los Obispos sobre el tema de la palabra de Dios. Benedicto XVI ha aprovechado la atención del mundo en el Sínodo de los Obispos para manifestarse en torno a la crisis económica que se vive en los Estados Unidos y ya en varios países del mundo. Pero para todo esto, ¿qué cosa es un sínodo? ¿Qué es un sínodo de los obispos y de qué se trata este sínodo sobre la palabra de Dios? Para que usted sepa qué es un sínodo de los obispos, platicaré hoy aquí con un especialista en el tema. Además, la violencia en la India y muchos temas más hoy en el Pulso de la Fe, así que quédese con nosotros, acompáñeme para conocer más de este tema y de otros más. Así que les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Hoy es una fecha muy especial, hoy es domingo 19 de octubre, se celebra hoy el Domingo Mundial de las Misiones, un día dedicado en todo el año a dirigir la atención hacia las misiones, el anuncio del Evangelio en tierras en donde no se conoce a Cristo. También hoy, domingo 19, el Papa Benedicto XVI se encuentra de visita pastoral en el Santuario del Rosario en la ciudad de Pompeya, en Italia. Sin duda, la ciudad imperial romana mejor conservada, y esto gracias, perdón por la expresión, pero gracias a la erupción volcánica del Vesubio, que por las cenizas del volcán se quedó toda esa ciudad petrificada. Si usted camina por las calles de Pompeya, claro, por la zona arqueológica, verá los edificios, las casas, las avenidas, incluso a los habitantes así, petrificados. Todo está perfecto gracias al Vesubio. Bueno, allí se encuentra Benedicto XVI en este domingo. Ha acudido al santuario de Nuestra Señora del Rosario, allí en Pompeya, Italia. Y también hoy, domingo 19 de octubre, han sido beatificados los papás de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, el señor Louis Martin y su esposa Celia Martin. Primer matrimonio que es beatificado ellos juntos. Bueno, hablemos sobre el sínodo de la palabra. Vea usted las imágenes que enseguida le presento. De lo que se está tratando este sínodo, qué es lo que el Papa ha dicho, algo de las participaciones de los diversos obispos que allí están. Esto para iniciar el tema central de hoy. El Sínodo de los Obispos, que se inauguró por primera vez fuera de la Basílica de San Pedro, llama a la Iglesia una vez más a alimentarse de la palabra de Dios, que sigue siendo su cometido primero y fundamental. Así daba comienzo Benedicto XVI en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros a la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y pronto señaló a los 253 padres sinodales los pilares sobre los que fundamentar los trabajos del Sínodo. Solo la palabra de Dios puede cambiar en profundidad el corazón del hombre. Y por eso es importante que tanto los creyentes individuales como las comunidades entren en una intimidad siempre creciente con ella. Si el anuncio del Evangelio constituye su razón de ser y su misión, es indispensable que la Iglesia conozca y viva lo que anuncia, para que su predicación sea creíble, a pesar de las debilidades y las miserias de los hombres que la componen. Es necesario, pues, prosiguió el Papa, poner en el centro de nuestra vida la palabra de Dios, aceptar a Cristo como único Redentor nuestro, para conseguir que la luz ilumine todos los ámbitos de la humanidad. La mies es mucha, repite también hoy el Divino Maestro. Muchos no lo han encontrado todavía y esperan el primer anuncio de su Evangelio. Otros, a pesar de haber recibido una formación cristiana, han dejado enfriar su entusiasmo y conservan un contacto superficial con la palabra de Dios. Y otros se han alejado de la práctica de la fe y necesitan una nueva evangelización. En el Vaticano, Benedicto XVI abrió la primera congregación general del Sínodo con una meditación sobre el Salmo 118. Tu palabra, Señor, recita el salmista, es más estable que el cielo.
Lo estamos viendo ahora en la quiebra de los grandes bancos. Este dinero desaparece. No es nada. Y así todas estas cosas, que parecen la verdadera realidad con la que hay que contar, son realidades de segundo orden. Quien construye su vida sobre estas realidades, sobre lo material, sobre el éxito, sobre la apariencia, construye sobre arena. Solo la palabra de Dios es fundamento de toda la realidad. Es estable como el cielo, y más que el cielo, es la realidad. Así pues, explicó el Papa, realista es el que reconoce en la palabra de Dios, en esta realidad aparentemente tan débil, el fundamento de todo, y construye su vida sobre este fundamento que perdura. La misma palabra humana tiene ya una fuerza increíble. Son las palabras las que crean también la historia. Son las palabras las que dan forma a los pensamientos. Pensamientos de donde procede la palabra. Es la palabra la que forma la historia, la realidad. Además, entrando en la palabra de Dios, entramos realmente en el universo divino. Salimos de la limitación de nuestras experiencias y entramos en la realidad que es auténticamente universal. En más de este tema le platico que el Santo Padre, para el desarrollo de cada sínodo de los obispos, nombra a un relator. Para este sínodo de los obispos sobre la palabra de Dios, el relator es el cardenal Mark Ouellet. En la siguiente nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, usted pues escuchará al mismo cardenal Ouellet explicarnos cómo es que la Biblia, pues centro de la palabra de Dios, es un elemento importantísimo para la comunicación. Y además, claro, siendo relator de este sínodo de los obispos, nos permite profundizar en este tema. Mire. Un sínodo al servicio del dinamismo misionero y escatológico de la palabra de Dios. En su Relatio ante Dissertationem, el cardenal Mark Ouellet, arzobispo de Quebec, en Canadá, y relator general de la 12ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, ha delineado con cuidado y atención los objetivos que subyacen a esta sesión. Cuando uno abre el libro, se abre el corazón, porque es Dios quien nos habla. No es un texto que contiene ideas, es un texto que nos permite comunicarnos con Dios. Un texto para orar. He insistido en el sentido espiritual de la Escritura y al mismo tiempo sobre la necesidad de interpretarla en comunión, desarrollando una mayor comunión en la Iglesia, entre el pueblo, los santos, los exégetas, los teólogos, los obispos, el magisterio. La Biblia es el libro de la Iglesia, es el libro de la fe. Por eso hay que interpretarlo en comunión y colaboración, respetando las distintas competencias. El cardenal Ouellet deseó después que el sínodo pueda ofrecer un nuevo impulso a la actividad misionera de la Iglesia, animando al uso de los nuevos medios de comunicación en la transmisión de las Sagradas Escrituras, descubriendo de nuevo la palabra de Dios, siempre actual, capaz de rejuvenecer la Iglesia y suscitar nueva esperanza. Se allanan los caminos de la primacía del amor, del diálogo ecuménico, de las relaciones pacíficas entre las distintas religiones. Los trabajos de la Asamblea podrían también sanar el clima a menudo malsano de tensión que reina entre la teología universitaria y el magisterio eclesial. Y también buscar nuevas estrategias para difundir la riqueza de esta palabra divina que se manifiesta a lo largo de la historia y que invita a la criatura misma al testimonio. Habla el arzobispo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, y de nuevo el cardenal Ouellet. No se trata de un sentimentalismo edulcorado. La palabra es vida, la palabra es luz, la palabra es profecía. Creo que precisamente en este sínodo estamos llamados a redescubrir que no somos administradores de una palabra, sino que estamos llamados a involucrarnos para ser testigos y profetas. Es una característica típica de la palabra. Baste pensar en la gran tradición profética del Antiguo Testamento,
donde esta palabra se convertía en valoración, se convertía en juicio, se convierte en estilo de vida. Tendremos que profundizar el sentido del domingo a la luz de la palabra. Dios proclama su palabra para nosotros en la asamblea, donde nos confiere nuestra identidad de cuerpo de Cristo. Cuando aceptamos la palabra por la fe, nos convertimos en lo que la palabra significa, en cuerpo de Cristo. Y por eso nos convertimos en profetas. Varias son las novedades que marcaron los trabajos de la tarde de la sesión sinodal. Primero, las exposiciones sobre la realidad de la Iglesia en los 5 continentes. Después, la intervención del rabino jefe de Haifa, Cohen, presente como invitado especial, tras haber subrayado la importancia de la invitación recibida, un signo de esperanza y un mensaje de paz para las generaciones presentes y futuras. El representante hebreo se detuvo sobre el valor de las Sagradas Escrituras, precisando que la oración es el lenguaje del alma que nos ha dado Dios. El rabino Cohen finalmente recordó el dolor padecido por el pueblo judío, especialmente el Holocausto, poniendo en guardia sobre los riesgos de un regreso del antisemitismo. Bueno, expliquemos ahora qué es un sínodo de obispos, cuál es su origen, cuál es la razón para que exista esta reunión de obispos con el Papa. Y para conocer este tema, pues he invitado al padre Mario Ángel Flores, quien pues tiene la especialidad de patrólogo o, pues, digamos, historia de la Iglesia. Padre Mario Ángel Flores, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos hacías falta en este programa. Me da mucho gusto estar contigo y compartir con todo tu público pues esta inquietud sobre el sínodo y un sínodo tan especial como es el sínodo sobre la palabra de Dios, sobre la Escritura y sobre Cristo finalmente. Antes de este sínodo sobre la palabra, me parece que el anterior, no recuerdo sobre qué tema, pero el relator del sínodo fue quien es arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Sí, fue el sínodo anterior, fue el sínodo sobre la Eucaristía. Sobre la Eucaristía. Sobre la Eucaristía. Claro. Sí, claro, sí. Mira, el sínodo es una nueva estructura de la Iglesia de nuestro tiempo, que surge a partir del Concilio Vaticano II. Ah, es muy nuevo. Prácticamente los últimos 40 años de la Iglesia, donde el Concilio Vaticano II, contemplando la complejidad que significa la tarea del Papa como maestro universal en la fe, la tarea del Papa como aquel que debe ser intérprete de la fe para toda la Iglesia, debe recibir las aportaciones de toda la Iglesia y debe ser también el que recibe el apoyo de todos aquellos que tienen también la tarea de ser maestros en la fe, son los obispos. Pero para realizar esto de una forma real y de una forma práctica, se establece el sínodo de obispos. El Concilio Vaticano II lo establece. Y entonces el que iniciará ya la realización de estos encuentros será el Papa Pablo VI. Ah, le tocó a él. Así es. A ver, padre Mario Ángel Flores, hoy todo el mundo sabe que se está celebrando en Roma un sínodo, ¿no? Ojalá todos supieran, pero Ojalá, bueno, vamos a pensar que así es. Y que se está desarrollando en el Vaticano, el sínodo. Pero empezando porque esta palabra creo que casi nadie la comprende. Se sabe que hay un sínodo. De este sínodo creo que lo que más se sabe es que por primera vez un rabino está participando en un sínodo, ¿no? Sí. Creo que fue invitado por el Papa como observador. Así es. ¿O tiene voz? Es observador y tuvo algún momento de saludo al sínodo. Sínodo quiere decir reunión, una reunión conjunta, reunirnos en común, ¿verdad? Entonces se trata de una reunión en común de los obispos del mundo, de los obispos de distintos países, con el Papa en Roma. Entonces es como un instrumento en el que se reúnen los obispos para colaborar en determinado tema que se establece previamente con la enseñanza del Papa. Entonces, un sínodo
es una reunión importante, es la Iglesia reunida a través de su figura más destacada, que es el obispo, como punto de unidad, como maestro en la fe y como el gran promotor de la vida cristiana, los sacramentos y la propia vida cristiana. Entonces este sínodo, ya establecido por el Concilio Vaticano II, debe reunirse cada 4 años. Es como las Olimpiadas. Bueno, es un poco mejor que las Olimpiadas, porque, bueno, en realidad... bueno, es como los congresos eucarísticos internacionales. En cuanto a la frecuencia, ¿verdad?, como las Olimpiadas, y en cuanto a la conformación, pues se reúnen representantes de los episcopados del mundo. No se reúne todo el episcopado, porque esto sería ya un concilio. El concilio es la reunión de todos. De todos los obispos del mundo. El Concilio Vaticano II fue la reunión de todos los obispos del mundo. Y cupieron en la Basílica de San Pablo. Hoy no cabrían. En la de San Pedro, perdón. En la de San Pedro. Hoy no cabrían. Bueno, bien acomodados. Sí. Todo cabe en un jarrito. ¿verdad? Todo cabe en la Basílica Yo creo de San que, Pablo. No, sí, la Basílica de San Pedro tendría esa capacidad, ¿no?, para el episcopado actual, pero el sínodo es la reunión de representantes. Por ejemplo, va el presidente de la conferencia episcopal de cada país. Así que ahí está Monseñor Carlos Aguiarretes. Ahí está, de parte de México. Ajá. Y después van 2 representantes, en algún caso, en algunos países van 3, en fin, va un pequeño grupo, pero que representan al conjunto del episcopado mundial. Y después van invitados especiales del Santo Padre. El Papa tiene derecho de invitar a un grupo que le interesa que estén presentes por el tema, por su conocimiento. Invitados, obispos, por supuesto, y también hay algunos invitados, laicos, teólogos, para que apoyen el trabajo del sínodo. Y como en este caso, el Papa invitó también a un rabino para que pues haga presencia, dado el tema, ¿verdad? El tema es la palabra de Dios, un aspecto muy importante es la Biblia, y si hay alguien que conoce la Biblia, pues son nuestros hermanos mayores en la fe, el pueblo judío, los rabinos. Claro. La Biblia en su primera parte, por supuesto. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Para ellos es la Escritura, es la ley y los profetas, para nosotros el Antiguo Testamento. Supe que durante esta semana participó una mujer de origen chino, de estos invitados al sínodo como observadores. Le dieron la palabra y dijo: Santo Padre, yo tengo una gran idea. Haga usted un blog sobre la palabra, dijo, ¿no? Y allí pues surgieron algunas sonrisas de los padres sinodales que habrían pensado, ¿qué es un blog? ¿O qué? ¿No? Y se habrán imaginado, los que saben qué es un blog, pues al Papa allí chateando sobre la palabra, ¿no? Con un público. Bueno, yo creo que son recursos, se ha hablado de eso, ¿no? Cómo hacer llegar la palabra de Dios hoy de una forma nueva. Pues una forma nueva también es a través de todo este gran mundo de comunicación que es la red universal, ¿no? De la computadora, la internet, etcétera. Y este sistema tan recurrido hoy de los blogs, pero pues eso es iniciativa de cada país, de cada región, no necesariamente tiene que ser un blog del Vaticano, ¿verdad? O del Papa, ¿no? O del Papa. Yo creo que eso tenemos que hacerlo todos en nuestro propio ambiente, ¿no? Es multiplicar la comunicación de la palabra de Dios. Pero bueno, efectivamente el tema de este sínodo es la palabra de Dios. Ha habido ya muchos sínodos. Se ha hablado de la Eucaristía, se realizó uno en el año 2000 sobre los obispos, antes se habló sobre cuestiones sociales, se ha hablado también sobre la penitencia, es decir, un tema que sea de gran importancia para la Iglesia y que se analice en conjunto el sínodo,
para dar una respuesta, para dar alguna orientación. Se habló ya sobre la familia, donde se aborda, por supuesto, el matrimonio, etcétera, toda la visión católica sobre la familia en este tiempo. Son muchos sínodos que le tocaron pues al Papa Juan Pablo II. Claro, con 26 años de pontificado. Y entonces al final del sínodo se llega a un documento común que va a ser la enseñanza del sínodo a la Iglesia. Pero no se llega a ese documento el día que concluye el sínodo. Ese día concluye toda la aportación de los obispos y tardará aproximadamente un año en conformarse ya ese documento con la autoridad del Papa y la aportación de los obispos. Entonces a esto le llamamos el magisterio de la Iglesia, el magisterio vivo, la Iglesia que sigue enseñándonos hoy cómo vivir la palabra de Dios. Y conste que cuando se supo que el cardenal Joseph Ratzinger había sido elegido papa, muchas voces dijeron, se va a cerrar hacia adentro, ¿no? Va a cerrar las puertas del Vaticano, este va a ser un papa muy dogmático, muy cerrado, y ahora lo vemos como invita a un rabino al sínodo, invita a laicos, invita a mujeres, observadores, y estamos viendo esta gran diferencia entre esos pronósticos que se dejaron sentir sobre el Papa. Voy a hacer una pausa breve. También por primera vez, Padre Mario Ángel, se ha inaugurado el sínodo no en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de San Pablo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el año paulino al que convocó Benedicto XVI, o porque hay un mensaje allí de ecumenismo, de diálogo. Hago una pausa, regreso con esto, regreso con más. Regreso también para hablar algo sobre Pío XII, el papa que le tocó la Segunda Guerra Mundial, el papa que tuvo que vérselas con Adolfo Hitler, el papa de quien se dice que salvó la vida de muchos judíos, aunque otros dicen que no hizo lo que debió haber hecho. Regreso con esto y con más. Estamos hoy en el Pulso de la Fe hablando sobre el Sínodo de los Obispos, el Sínodo sobre la Palabra, que se está celebrando en estos días en el Vaticano. Se inauguró el pasado domingo 5 de octubre en la Basílica de San Pablo Extramuros. Los trabajos de este sínodo durarán 3 semanas, así que pues seguramente el próximo domingo se clausurará este sínodo con la presencia de un rabino, con la presencia de varios invitados del Papa, laicos, algunos observadores. Muchas cosas están surgiendo en el sínodo. Por ejemplo, recuerdo en una de las congregaciones la participación del obispo mexicano de Córdoba, Veracruz, quien dijo, ya basta de apariciones, ¿no? Algo así. Dijo, ya hay muchas apariciones. Es necesario un pronunciamiento sobre este asunto, pues cada día surgen pues nuevos videntes que dicen que la Virgen se les aparece y que les habla y que les da mensajes. Interesantísima propuesta. Otra propuesta también de otro obispo que dijo es necesario trabajar sobre las homilías, pues es la explicación de la palabra de Dios. Es necesario fijar condiciones a cumplir durante una homilía para que esa homilía cumpla con los requisitos y sea una buena homilía. Estoy platicando con el padre Mario Ángel Flores sobre este tema. Él está teniendo la bondad hoy de explicarnos qué cosa es un sínodo de obispos. Vamos a hablar más de ello. Pero como el pasado 9 de octubre se cumplieron 50 años de la muerte del Papa Pío XII, el Papa Eugenio Pacelli, Benedicto XVI habló sobre él. Dijo que está avanzando su proceso de beatificación. Se provocaron algunas voces de protestas por algunos judíos. Pero pues recordemos la figura de este Papa que
no le fue fácil su pontificado, tuvo que vérselas nomás con Adolfo Hitler. Vea usted algo sobre el Papa Pío XII. Fue papa en uno de los periodos más complejos del siglo XX, una Europa escenario de guerra, bombardeos y matanzas como algo cotidiano, y sobre todo el nazismo escribiendo una de las páginas más ignominiosas de la historia de la humanidad, el Holocausto. Fue papa en este contexto, lo fue con valentía y paciencia durante la Segunda Guerra Mundial, como también lo fue durante las tensiones de la Guerra Fría, inquebrantable en la fe y simultáneamente un guía seguro para la Iglesia como precursor del Concilio Vaticano II y de muchas de sus aperturas. Así recordaba Benedicto al Papa Pacelli en una larga homilía conmemorativa durante la misa del jueves pasado en San Pedro. Por los 50 años de la muerte de Pío XII, el Papa constató que el debate histórico sobre el Papa Pacelli no siempre ha sido sereno, a pesar de que siempre estuvo en defensa de los perseguidos sin distinción de religión o de etnia. Y a pesar de los reconocimientos humanos de gratitud que recibió al final de la guerra, su silencio, se explicó Benedicto XVI, fuera un signo de una cautela que solo obedecía a su extrema pero discreta generosidad. Actuó a menudo de una manera secreta y silenciosa precisamente porque a la luz de las situaciones concretas de aquel complejo momento histórico, intuía que únicamente de esta manera podía evitarse lo peor y salvar al mayor número posible de judíos. Esta extendida convicción anima firmemente a una anciana religiosa italoamericana de Nueva Jersey, la hermana Margherita Marchione, perteneciente a las maestras pías filipinas. A despecho de sus 86 años de edad, la hermana Margherita emprendió desde hace años el estudio y la divulgación de testimonios escritos y breviarios que demuestran el intenso trabajo de ayuda a favor de los judíos perseguidos por el nazismo que ordenó Pío XII, un intenso trabajo de redacción que ha llevado a la religiosa a publicar en pocos años 9 libros dedicados al Papa Pacelli. El último, La verdad te hará libre, que ha editado la editorial Editrice Vaticana, precedido de un prefacio del cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, se presentó en Roma hace unos días. La religiosa nos explica su objetivo. Fue un papa de todos los hombres, el papa que salvó a 5.000 judíos durante la ocupación nazi. Era un papa santo. Espero que con mis libros, por lo menos la gente corriente, no tanto los grandes que no quieren reconocer en absoluto lo que hizo Pío XII a favor de los judíos, comprendan que este papa hizo todo lo posible para salvar no solo a los judíos, sino también a los políticos que tenían que esconderse de los nazis. Incluso eran escondidos en el Vaticano. Uomini politici che si dovevano nascondere dai nazisti erano nascosti anche in Vaticano. Existe una mole imponente de documentos y testimonios, escribe en su libro la hermana Margherita Marchione, que demuestran que el Papa se involucró profundamente en la tragedia. No se pueden ayudar los esfuerzos que realizó, las ayudas financieras y de otros tipos ofrecidas en los conventos y los monasterios de toda Europa, incluidos el Vaticano y Castel Gandolfo. Por todo esto y muchas otras cosas, la Iglesia y el mundo le están agradecidos. Fue la conclusión final de Benedicto XVI en la misa del 9 de octubre, de corazón, un último deseo. Queridos hermanos y hermanas, mientras rezamos para que prosiga felizmente la causa de beatificación del siervo de Dios Pío XII, es hermoso recordar que la santidad fue su ideal. Un ideal que no dejó de proponer a todos. En este mundo nuestro, que como entonces está atormentado por las preocupaciones y angustias sobre su futuro, en este mundo donde quizá más que entonces el alejamiento de muchos de la verdad y la virtud deja entrever horizontes privados de espera, Pío XII nos invita a volver la mirada hacia María, que ascendió a la gloria del cielo. Pues ahí tiene usted algo sobre el Papa Pío XII, recordarlo a 50 años de su muerte. Como dijo Benedicto XVI, la humildad fue pues característica de su pontificado y también, como dijo el Papa Benedicto XVI, pues es posible que pronto tendremos un beato. Me pregunto yo, si 50 años
no han sido mucho tiempo para su beatificación y nos preguntamos si acaso se ha alargado esto para evitar susceptibilidades. No lo creo, la Santa Sede no suele actuar así. Quien es santo y se le reconoce y listo. Hablemos más sobre el sínodo de los obispos. Padre Mario Ángel Flores, creo que este es el 23º, es ay, por ahí tengo el dato. Bueno, 13º. 13º. O sea, ha habido 13 sínodos desde que Pablo VI los instituyó. Sí, o sea, son 40 años. Entonces, creo que son menos, pero no tengo aquí la fecha exacta, como se realizan cada 4 años. Y bueno, como el Papa Juan Pablo II, que era tan dinámico, tuvo sínodos especiales. Entonces, además de no se esperó a los 4 años, sino que él hizo un par de sínodos especiales. Entonces ahí aumentamos la cuenta. Pero efectivamente es un instrumento que la Iglesia de Vaticano II ha dado al magisterio del Papa. ¿Cómo se prepara un sínodo? Esto es muy interesante, muy importante. ¿A quién se le ocurre el tema? El tema se da al final de cada sínodo. Ajá. Lo puede proponer el Papa o lo pueden proponer los propios padres sinodales, los padres sinodales. ¿Cuál va a ser el sínodo dentro de 4 años? ¿Cuál va a ser el tema? Entonces comenzará en su momento una preparación con una consulta a nivel de toda la Iglesia. Llega a grupos parroquiales, llega a los presbiterios, de distintas formas. No quiero decir que llegue absolutamente a todos, a veces el sistema se atora en alguna parte, ¿no? Pero es una especie de consulta que se hace, una consulta general a la Iglesia sobre el tema en concreto. Y con eso se va preparando un documento, el documento de consulta. Finalmente se llega a partir de ese documento al instrumento de trabajo. El sínodo comienza ya con un documento. Por ejemplo, este sínodo comenzó con el instrumento laboris, que la palabra de Dios, y con ello van a comenzar a trabajar ya toda una propuesta para trabajar en él. ¿Es el de este sínodo? Sí. 12ª Asamblea General. Mira, aquí está. Aquí está. Lo mostramos a la cámara. Entonces, este es el sínodo número 12. Así es. Y a partir de este documento se trabaja. Se trabaja, y este documento circuló un poco antes. Todos los obispos lo tuvieron para que lleguen ya empapados del tema, ¿no? Ahora es un instrumento de trabajo, no quiere decir que simplemente lo van a leer y en el sínodo van a decir todo está muy bien. Al contrario, es una base para que desde aquí ellos den todas sus propuestas y salga algo incluso totalmente nuevo. ¿Me dejas verlo, padre? Pues me siento privilegiado, pues todos los padres sinodales están allí en Roma con esto. Déjame echarle un ojito y compartirle aquí a mi público. Por ejemplo, mire usted, dice aquí, primera parte, el misterio de Dios que nos habla, capítulo 1, capítulo 2, etcétera. Segunda parte, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Tercera parte, la palabra de Dios en la misión de la Iglesia, con sus capítulos, y la conclusión. Así es. La palabra de Dios, ¿dónde la Iglesia? Ahora, ¿Y cómo lo tienes? No, bueno, pues esto se entrega desde antes Ajá. a las conferencias episcopales y es un documento abierto, por supuesto, a todos los obispos y al pueblo de Dios. O sea, no son documentos restringidos. Ajá. Ellos van a partir de esto y desde aquí van a elaborar sus reflexiones. Un primer aspecto de este sínodo del actual es una afirmación muy interesante, que es una visión muy católica, pero que debe tratar de comprenderse. Muy católica, lo dices, católica, muy dogmática o muy universal. Muy propia de la visión de la Iglesia, Ajá. de la Iglesia católica. La palabra de Dios no es solamente la Biblia. Decimos palabra de Dios, la Biblia. Una de las afirmaciones que se han repetido y que han
y que vamos a encontrar como una de las grandes expresiones de este sínodo. La palabra de Dios no es solamente la Biblia. La Biblia es una expresión central de esa palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. La palabra de Dios es Cristo. En persona, claro. Su la propia palabra persona. se hizo carne y vino a nosotros. Claro, entonces la palabra de Dios es Cristo. Por eso Cristo debe ser contemplado como la verdadera palabra de Dios y la Biblia pues es una expresión, ¿verdad? Es una expresión muy puntual de esa palabra, pero no debemos reducir la palabra de Dios a un libro. La palabra de Dios es una persona, es Cristo, que desde la eternidad está en Dios y que se ha manifestado en la historia y que nos ha dejado toda una serie de luces, de señales, de caminos para la salvación. Cuando dijiste que es una visión muy católica, pensé que ibas a hablar sobre la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, como palabra de Dios también o como revelación. Entonces, te dejo ese tema allí. Se está contemplando también la tradición, pero vuelvo a esto que has dicho, Cristo, su persona es la palabra de Dios, pero me parece no solamente es católico, ortodoxos, luteranos, anglicanos, presbiterianos consideran esto, o sea, Cristo es Él, palabra de Dios. Sí, pero lo que aquí se está destacando es que la Biblia no agota la palabra de Dios, no agota, no sé, decir, bueno, es que la palabra de Dios ya está aquí y solamente no. La palabra de Dios es Cristo y entonces de ahí viene el otro aspecto que acabas de señalar, que es consecuencia de esta visión católica. La palabra de Dios es Cristo, entonces ha quedado de alguna forma expresada puntualmente en la Biblia, pero está también recogida toda la experiencia de Cristo en la vida de la Iglesia, la tradición. La tradición con T mayúscula. La tradición con T mayúscula. La enseñanza de los primeros La tradición que incluye la vida de los primeros cristianos, la enseñanza de los padres de la Iglesia y el magisterio actual de todos los tiempos. O sea, la experiencia de Cristo está siendo recogida por la Iglesia, de alguna forma sintetizada en la Biblia, pero hay todo un entorno más amplio, porque la palabra es Cristo y toda la experiencia de Cristo se conforma en la Biblia y en la tradición. Voy a hacer una pausa breve, volvemos rápido, padre, pero volvemos para complicarnos. A ver, vamos a complicar de la siguiente manera. ¿El Papa participa en este sínodo como romano pontífice o como obispo? Pues él es obispo de Roma. Y a partir de esto, compliquémonos más todavía, hablemos de la colegialidad de los obispos. En un sínodo de obispos se da esa colegialidad, es decir, todos los obispos son iguales y el Papa participa como tal, o esto es la consecuencia de estarle restando a la figura del romano pontífice pues una especie de una forma monárquica de gobierno en donde solo vale la palabra del rey y entonces se demuestra o se intenta vivir que hay una colegialidad en los obispos. Volvemos con esto, volvemos también con la audiencia celebrada el miércoles de esta semana, la catequesis del Papa y también con la editorial del padre Lombardi, que nos habla sobre la persecución terrible que los cristianos están sufriendo en la India. Estamos hablando sobre el desarrollo de la 12ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se celebra en el Vaticano, en esta ocasión con el tema
centrado en la palabra de Dios. Estoy platicando con el padre Mario Ángel Flores, presbítero de la Iglesia Católica, con especialidad en patrística. Y padre Mario Ángel Flores, entonces se quedaban esas dos preguntas allí. ¿El Papa participa en el Sínodo de los Obispos como un obispo más, el de Roma, o todos lo miran como él es el jefe, ¿no? Bueno, mira, yo creo que no hay tal complicación. Ah, ¿no? No hay ninguna complicación, porque al contrario, el sínodo es una aclaración de lo que es el Papa realmente, ¿no? El Papa es el intérprete de la fe de la Iglesia. Entonces no es el Papa el que habla a título absoluto y personal, Como un monarca. sino que él es el servidor de la Iglesia. Ajá. Servidor, Siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. Entonces, él tiene que ejercer su ministerio, que le es propio ser el intérprete de la fe de la Iglesia, con la ayuda de la Iglesia. Cuando no lo hace así, corre el riesgo de estar aislado en su tarea y de correr el riesgo también de tener un poquito menos de precisión para la interpretación de la fe. Entonces, el sínodo es ese instrumento, él está en calidad de romano pontífice, Ajá. pero escuchando a la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia se escucha, la Iglesia se expresa a través del sínodo y el Papa escucha, ¿verdad? Él es también el que debe escuchar a la Iglesia y que debe escuchar la palabra de Dios, y su ministerio es interpretar estos hechos. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Decir esto lo dijo el Papa o decir esto lo dijeron todos los obispos junto con el Papa? Bueno, yo creo que cuando algo se dice como un pronunciamiento oficial del Papa tiene mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque no es solo la fuerza de un sínodo, no es solo la fuerza de un concilio, sino es la autoridad de quien retoma todo lo que es la fe de la Iglesia. Aquí hay una diferencia, ¿no? Hay quienes, incluso después de Vaticano II y a propósito del sínodo de obispos, han llegado a decir que la verdadera expresión de magisterio y autoridad debería ser el conjunto de obispos, pero en la Iglesia no es así. Esto sería como llegar a un cierto parlamentarismo eclesiástico, ¿verdad? O sea que esta colegialidad de los obispos no es no es absoluta. como un congreso, como un senado, como un parlamento. No. Es deliberativa, pero al final la autoridad recae, la autoridad y la responsabilidad en el Papa. Por eso al final vendrá este documento, el último documento, vendrá señalado como la reflexión del sínodo de obispos, pero con la autoridad del Papa. Aquí habría que recordar que en Latinoamérica hemos tenido las famosas reuniones de los obispos latinoamericanos. Como la última en Aparecida, Como Brasil. la última en Aparecida. Y hay un aspecto interesante. Juan Pablo II refrendó con su autoridad Puebla y Santo Domingo, 2 reuniones. El Papa Benedicto XVI, cuando viene toda la revisión de esto, dice, bueno, yo no necesito firmar, esto es de ustedes. Los obispos de América Latina. De los obispos de América Latina. No es una enseñanza con una dimensión, digamos, universal para toda la Iglesia, poniendo yo mi firma. Este es el magisterio de ustedes, y ustedes tienen toda la fuerza como obispos de Latinoamérica para enseñar a Latinoamérica. Entonces ahí él toma un poco la distancia para distinguir lo que es ahora el sínodo de los obispos del mundo para el mundo. Esta expresión colegialidad se entiende también, por ejemplo, en las cámaras de industriales, cámaras de comercio, en las asociaciones civiles, en donde todos son iguales, ¿no? Son organismos colegiados. No hay uno más importante o con más jerarquía que otro. ¿El sínodo de obispos es así? El sínodo de obispos es la colegialidad de la Iglesia
para servir al magisterio del romano pontífice. Ujú. Y es él el que después va pues a darle con su autoridad la plenitud de esa enseñanza para toda la iglesia. O sea, no hay conflicto, ¿verdad? No debe haber conflicto, la iglesia lo tiene muy claro. Es un instrumento al servicio del romano pontífice. ¿Qué opinión te merece, Padre Mario Ángel, el pronunciamiento que hubo por parte de uno de los padres sinodales sobre las homilías? Me parece que es algo que los laicos pedimos mucho ya, ¿no? Unas buenas homilías. Por ejemplo, quienes tenemos el gusto de ir a misa con el Padre Mario Ángel Flores y escuchar sus homilías, nos damos cuenta que han sido preparadas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que Que, en primer lugar debemos distinguir. que se reglamente, ¿no? Señores presbíteros, una homilía debe ser así. Bueno, lo primero debemos distinguir que la parte importante, fundamental dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, es la proclamación de la palabra de Dios, que todos debemos escuchar. Ahí está la palabra de Dios. Ahora este sínodo sobre la palabra de Dios se está planteando la posibilidad de reestructurar esas lecturas también para mejorar nuestro propio, no sé si lo lleguen a hacer, pero se ha planteado, ¿no? Entonces dentro de la misa el momento importante es escuchar la palabra de Dios. Eso es un ejercicio importantísimo. Y ahí debemos cuidar el sonido, el lector, la forma en que todos recibimos la palabra de Dios. Eso debemos distinguirlo de lo que es la homilía. ¿Qué es la homilía? Pues el momento en que el sacerdote, el que preside, el diácono, el obispo, nos ayuda a entender un poco más y a aplicar a la vida lo que acabamos de escuchar. Pero la riqueza de que todos hemos escuchado la palabra de Dios es fundamental. Y después viene este segundo paso, la homilía. Y efectivamente la homilía nos debe ayudar a aclarar. Si una homilía empieza hablando de la fiesta parroquial o de que vamos a arreglar la torre, pues ya le dimos en la torre a la homilía, ¿verdad? Claro. Porque la homilía debe partir de lo que hemos escuchado, ¿no? El Evangelio, las cartas de San Pablo. Entonces, ahí es tan importante, esa es como la gran responsabilidad del presbítero, saber prepararse. Y hay indicaciones, hay orientaciones, ¿verdad? Por supuesto que ya hay indicaciones y hay muchas cosas para ello. El sínodo sin duda nos va a apretar un poco más en esa línea, que seamos muy responsables en la comunicación de esa reflexión. Pues Padre Mario Ángel Flores, gracias por venir aquí a abrirnos los ojos y a explicarnos algo que, pues de lo que solo se decía, hay un rabino en el sínodo. Gracias, Padre Mario Ángel. Gracias a ti, saludo para todos. Gracias. Claro que también pues no se va a misa a escuchar homilías, se va, claro, ya lo ha dicho el Padre Mario Ángel Flores, a escuchar la palabra de Dios, pero también al sacrificio, ¿no? A presentar en el altar a Cristo como la ofrenda al Padre. Cambiemos de tema. La situación en la India es peor de lo que usted se imagina. No porque esté muy lejos la India, nos desocupamos o nos desinteresamos de este tema. Ya hace un mes más o menos supimos de un sacerdote, carmelita descalzo, a quien estaban esperando afuera de la iglesia unos fundamentalistas, unos extremistas, lo agarraron, lo mataron a cuchilladas, le sacaron los ojos. Apenas empezaba con eso la violencia en la India, ha crecido. De esto nos habla en su editorial semanal el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Decenas de personas muertas, decenas de millares obligadas a huir de sus casas por las amenazas y los ataques. Este es el balance provisional de la oleada de violencia que desde hace ya algunos meses golpea a los cristianos en la India, no solo en el estado de Orissa, sino en todo el país. Los obispos indios han alzado su voz repetidas veces y también desde el extranjero, por ejemplo desde la Unión Europea, se han planteado a las autoridades indias preocupados interrogantes. Parece que finalmente, aunque con gran retraso, comienzan a llegar respuestas y se aseguran trabajos para volver a traer la calma. El mismo primer ministro ha reconocido que para la
India se trata de una vergüenza nacional en patente contradicción con los grandes valores de no violencia, tolerancia y respeto que este gran país ha cultivado durante siglos. La canonización en Roma de la primera Santa India, el domingo 12 de octubre, será una excelente ocasión para que la Iglesia Universal viva en unión de oración y de solidaridad espiritual este periodo tan difícil para los cristianos de la India. Pero es ciertamente necesario tomar buena nota de que los fundamentalismos están vivos y amenazando en distintas partes del mundo. El diálogo entre las religiones, camino largo y difícil, es uno de los retos más cruciales de hoy y de mañana para que en el nombre de Dios se construya siempre y solo la paz. Así lo dijo el padre Federico Lombardi, quien, por cierto, me han escrito durante la semana sabiendo que pues, el público quiere saber más de este libro, con mucho gusto. Es un libro que ha escrito un servidor, se llama El Pulso del Papa. Si usted quiere conocer los 3 años y medio del pontificado de Benedicto XVI, este libro prologado por precisamente el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. El Pulso del Papa, una mirada al Romano Pontífice, de Abacar Ediciones, escrito por su servidor. Ya lo puede encontrar en librerías El Sótano y también en la librería parroquial de Clavería. Ya están allí estos libros para que de manera muy sencilla, de muy fácil lectura, sepa usted pues lo fundamental de este pontificado de Benedicto XVI. Vamos a la catequesis, lo que él nos dijo durante esta semana. El miércoles está hablando el Santo Padre sobre San Pablo. En lengua española nos dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia es uno de Ora la sintesi in spagnolo della catechesi di oggi, sempre letta dallo stesso Benedetto XVI, dedicata agli insegnamenti di San Paolo sulla Chiesa. A causa della imposibilidad de conciliar con el judaísmo la fe de los discípulos en la persona del Hijo de Dios y su papel como Salvador del hombre. Pablo, usando el término griego ecclesia, que implica la idea de una asamblea convocada por una llamada, destaca el valor fundamental y fundante que para la Iglesia tiene Jesucristo y la palabra que lo anuncia. El misterio pascual es el centro de la predicación del apóstol, orientada además a implantar una comunidad de creyentes en Jesús. El concepto exclusivamente paulino de la Iglesia como cuerpo de Cristo supone una identificación mística con Cristo que se refleja también en la dimensión institucional de la Iglesia, en la que los diversos ministerios y carismas se han de ejercer en relación con los responsables de la comunidad. Con el término templo de Dios, le atribuye a la Iglesia las características de pureza propia del edificio sagrado, al mismo tiempo que se aplica a una comunidad viva de fe el concepto de un espacio material lleno de presencia divina. En cambio, con la expresión casa de Dios, se refiere a la Iglesia como estructura comunitaria de afectuosas relaciones interpersonales de carácter familiar. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. En particular, a los peregrinos y grupos parroquiales venidos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, México y de otros países latinoamericanos. Que la enseñanza del apóstol San Pablo nos ayude a comprender mejor el misterio de la Iglesia, así como a amarla y cooperar responsablemente en su edificación. Que Dios os bendiga. Como siempre lo hace al término de la audiencia general, su santidad impartió la bendición apostólica a los presentes, extensiva a través de la televisión y de la radio a quien de corazón la quiere recibir. Sit nomen Domini benedictum.
et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Espero que las explicaciones del Padre Mario Ángel Flores nos hayan puesto luz y sepamos más de lo que pues ahora nos enteremos en torno al desarrollo del Sínodo de los Obispos allí en Ciudad del Vaticano y la conclusión de esta reunión de los obispos de todo el mundo con el Papa. Esperamos la próxima semana y a nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe y el staff de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana. Muchas gracias.